Cristina Morató escribe unas palabras interesantes que, con su permiso, hoy retomo para presentarla aquí. Os invito a recorrer juntos y juntas los escenarios de sus libros, a conocer a sus protagonistas, intrépidas y curiosas damas, que encontraron en la aventura su razón de existir. Que Cristina Morató nos lleve por esos viajes, que nos haga conocer a sus protagonistas con la pasión que ella sabe hacerlo. Una gran mujer que escribe para grandes mujeres. Muchas gracias. Primero, gracias, secretario general. Gracias a todos los miembros del sindicato de la sección 36, a las maestras, a los maestros, a Marta por estas palabras tan bonitas. Me has hecho sentirme vieja, de alguna manera, porque cuando alguien te presenta y lee los currículums, te agradezco que no hayas dicho mi fecha de nacimiento, porque siempre se empeñan cuando quieren presentarte en decir Cristina Morató, nacida en. No pasa nada, nací, soy del 61 y dentro de unos días cumplo 56 años. Cuando escuchaba a Marta también estaba pensando que si he podido como mujer hacer realidad todos estos sueños, porque desde pequeña yo ya soñaba con ser periodista, con ser reportera, ha sido gracias a una madre que ella no pudo verse realizada. Era una mujer muy culta, pero que nació en una época donde las mujeres se casaban y finalmente, se quedaban en el hogar, renunciando muchas de ellas a una profesión, ¿no? Yo recuerdo que de pequeña mi madre siempre me alentaba a hacer realidad mis sueños y su frase siempre era: tú puedes. Claro, de tanto repetirme mi madre, tú puedes, me lo acabé creyendo y claro, pude. ¿Y qué pude hacer? Entre otras cosas, poder viajar, poder ver mundo y trabajar como reportera. Ustedes imagínense, yo tenía 19 años, lo recuerdo perfectamente, estaba estudiando periodismo, estaba en la cocina con mi madre estaba preparando la comida y yo le dije lo siguiente: mamá, me voy a Centroamérica, quiero ser reportera de guerra. Mi madre dejó de cocinar, creo que estaba haciendo lentejas. Me miró fijamente y me dijo: ¿a Centroamérica? Digo, sí, quiero ser reportera de guerra, quiero estar en el frente, quiero saber lo que está pasando en este momento en Nicaragua. Los sandinistas acababan de llegar al poder y a mí me interesaba mucho vivir ese movimiento. Pero ella no se negó, porque con esta edad me podía haber dicho: ni se te ocurra. Me hizo una pregunta: ¿quieres ir de verdad? Y le dije: sí, sí, mamá, yo quiero ir a Nicaragua. ¿Tienes dinero para ir? Y yo le dije: sí. Perfecto, vete. Es decir, tuve una madre que alentó mis sueños. Qué importante es que los padres alienten y animen a las hijas a cumplir los sueños, porque seguramente si en ese momento mi madre con 20 años me hace algo de chantaje emocional y me dice algo así como: ¿cómo te vas a ir a Nicaragua, que te van a matar, te van a secuestrar? Por favor, no te vayas. Yo estoy segura que no me hubiera ido. Me fui porque mi madre me dijo: vete.
y también porque había ahorrado dinero, porque también luego lo que me dijo es: no te pienso pagar ni un solo billete de avión. Bien, la mujer tenía carácter. Desde pequeña es verdad que siempre soñaba con ver mundo y conocer otras culturas. Yo siempre he querido ver mundo. Para mí el viaje ha sido una escuela de vida, y muchas veces cuando me preguntan por qué escribo sobre mujeres, cosa que me preguntan todos los periodistas, yo siempre digo porque cuántas mujeres hay escondidas y de las que nada sabemos. Queda mucho camino por andar. Yo a día de hoy me sorprende, en España y me imagino que en México pasará lo mismo, cómo puede ser maestras, sobre todo maestras, que en los libros de texto como los que está ahora manejando mi hijo no aparezcan más que 2 o 3 nombres de mujeres. ¿Cómo puede ser que en los libros de texto no existan los nombres de científicas, astronautas, maestras, químicas, historiadoras y mujeres que han hecho un trabajo tan importante? ¿Cómo podemos pretender que nuestros hijos entiendan el valor que tiene el trabajo de las mujeres y el concepto de la igualdad si en los libros de textos que ellos manejan siendo niños las mujeres son invisibles? Explíquenmelo. La única científica que se nombra en los libros es Madame Curie. No hay otra. Y si seguimos así, ya no les digo yo en el tema de las viajeras y las exploradoras. En los libros de exploradores solo está el doctor Livingstone, Cristóbal Colón, tenemos a los grandes conquistadores. ¿Y dónde están ellas? Ellas no han hecho nada, ¿no? Nadie ha hecho nada, nadie ha viajado. Bien, justamente yo me he dedicado todo este tiempo a escribir sobre mujeres injustamente olvidadas, porque hace unos años yo trabajaba como directora de programas de televisión, tenía un buen sueldo y, bueno, también trabajaba presentando programas en televisión española. Y ocurrió lo siguiente: una editora, a buena hora, me encargó un ensayo sobre las mujeres viajeras. Me dijo: Cristina, ¿por qué no recuperas las vidas de mujeres viajeras olvidadas, pero sobre todo, ¿por qué no nos cuentas tú por qué empezaste a viajar? Fue muy curioso porque yo empecé a investigar de esto hace 15 años. Empecé a investigar sobre las antecesoras mías, es decir, qué mujeres habían viajado antes que yo. Me encontré historias tan fascinantes de mujeres del siglo XIX, imaginaros en el siglo XIX, en la época victoriana, donde las mujeres no tenían derecho al voto, donde las mujeres vivían totalmente, en el hogar, no podían pensar en viajar. Justamente en el siglo XIX surgen las más grandes viajeras. Entonces lo que ocurrió fue inevitable. Al descubrir los nombres de tantas mujeres desconocidas, le dije a la editora que yo lo que quería era no hablar de mis viajes, sino recuperar la memoria de todas estas viajeras injustamente olvidadas del pasado. Y así nació mi primer libro. Mi primer libro fue Viajeras intrépidas y aventureras. Para mi sorpresa fue un éxito porque en España era un tema que no se conocía. Dejé la televisión y me dediqué por entero a seguir rescatando, investigando vidas de mujeres que en el pasado habían recorrido el mundo. Yo creo que hoy no podemos entender lo que era para una mujer viajar en el siglo XIX. Una mujer que en el siglo XIX quería, por ejemplo, viajar a África o recorrer Asia, era una mujer que los misóginos hombres de ciencia tachaban de inmoral, fea, marimacho y promiscua. Esto era lo más suave que te podían decir.
Imagínense si yo llego a nacer en el siglo XIX, lo que hubieran dicho de mí. No lo quiero ni pensar. Una mujer que viajaba era un peligro. Era una mujer inmoral y se ponía en duda el motivo del viaje. Aún así, infinidad de amas de casa, viudas, solteras y mujeres rebeldes y muy aguerridas se liaron la manta a la cabeza y decidieron recorrer el mundo. Es maravilloso si leéis las historias de estas mujeres, porque en aquella época viajar, por ejemplo, a África era un viaje sin retorno. Hay una anécdota muy, muy buena de una de mis viajeras y exploradoras preferidas. La nombro en el libro Las reinas de África, se llamaba Mary Kingsley. Ella era una solterona, era una mujer además, bueno, que no había salido nunca de su hogar. Cuando fallece su padre, que es médico, y cuando ha fallecido también su madre, ella se queda huérfana y ya no tiene obligaciones, de repente decide ir a la costa occidental africana. ¿Por qué? Porque su padre le ha transmitido su pasión por los viajes. Esta mujer pretende ir sola a la costa occidental africana, que era realmente peligrosa, temeraria. Era una época donde no existía ninguna profilaxis para la malaria y era realmente un viaje que podía ser un viaje sin retorno. Y hay una anécdota muy buena, porque cuando ella se dirige a comprar el pasaje para ir a su primer viaje africano, a la costa de Gabón, el señor de la empresa naviera simplemente le vende el viaje, le vende el pasaje de ida. Y esta señora, Mary Kingsley, le dice: por favor, yo voy a ir a Gabón, quiero investigar, es un viaje con fines científicos, pero quiero ida y vuelta. Y el señor que le vende el pasaje se la queda mirando, gratamente sorprendido, y le contesta: Madame Kingsley, usted no sabe a dónde va. Usted va a la tumba del hombre blanco. Muy pocos regresan con vida. Usted no necesita billete de regreso. Imaginaros lo que era viajar a un lugar donde vas a comprarte el billete el pasaje de barco, y lo que te dicen es: el de vuelta no se preocupe para nada, porque usted no va a regresar con vida. Así arranca el libro de memorias delicioso de Mary Kingsley, donde ella, además, con un gran sentido del humor, era una mujer victoriana que, además, curiosamente, era muy criticada porque ella nunca quiso utilizar pantalones, y ella decía que se podía ser femenino en el corazón de África, y entonces iba por la jungla como para tomar el té de las 5, ¿no? Iba con unas largas enaguas, iba con sus corsés. Pero es muy gracioso porque, aunque se reían mucho de ella, Mary Kingsley, y la ridiculizaban mucho, esta señora acabó siendo una de las grandes exploradoras, comparable al Dr. Livingstone, admirada por los grandes exploradores de su tiempo. Cuando alguien le preguntaba en las conferencias que daba en Londres, porque eran además conferencias multitudinarias: señorita Kingsley, ¿por qué no lleva pantalones?, ella respondía: con mis corsés y mis enaguas estoy a salvo, porque cuando me caigo en una trampa nativa en medio de la jungla, mis faldas, mis enaguas hacen de paracaídas, y así he conseguido sobrevivir en muchos de mis viajes. Es decir, tenía un sentido del humor increíble. Como esta, hay otras muchas. Mary Kingsley, Isabella Baer, May Sheldon, la primera mujer que organiza una expedición ella sola al corazón de África. Es decir, en los libros de historia faltan mujeres, y yo creo que está en nuestra obligación el descubrir estas vidas y el recuperar los nombres. Yo desde hace ya, Marta ha nombrado los libros, ya son 7 libros, todos los libros las protagonistas mías son mujeres.
Es verdad que hay una particular cruzada mía. Muchas veces me dicen, ¿usted hace literatura femenina? Es una palabra que no me gusta, ¿no? Yo no creo en la literatura femenina, yo creo en la buena o en la mala literatura. ¿Pero qué es la literatura femenina? A un escritor le preguntan, ¿usted hace literatura masculina? Es absurdo. Yo lo que hago es una literatura escrita por una mujer, que soy yo, y obviamente mi mirada es femenina, pero no es una literatura femenina, es mi mirada. La literatura es la literatura, puede ser buena, puede ser mala, pero no tiene sexo, no es masculina ni femenina. En esa mirada sí que es cierto que hay una diferencia. Por ejemplo, Marta ha estado nombrando otro libro que yo escribí, el anterior a este, el de Reinas Malditas, que tuvo mucho éxito además en México, se vendieron muchos ejemplares, y yo cuando hablo con los lectores y les pregunto el por qué les ha interesado tanto las vidas de estas reinas y de estas emperatrices, ayer una chica joven a la que le firmé un ejemplar me respondió lo siguiente, me dijo, a mí me ha interesado porque he descubierto a la mujer, no a la reina. Es decir, en los libros de historia, bueno, sobre todo los cuentos, desde pequeñas nos hablan de princesas. Disney también nos ha mostrado a muchas princesas cursiles y dóciles y ñoñas, y por fortuna ahora, sobre todo las que tenéis hijas, sabéis que las niñas ya no quieren ser princesas. ¡Qué suerte tenemos! Quieren ser viajeras, exploradoras, quieren llevar látigo y quieren ser mujeres bastante aguerridas. Ya no mola lo de ir con la coronita y de rosa, ¿no? Bien, entonces, en un libro como en el de Reinas Malditas, yo hablaba, por ejemplo, de emperatrices como la emperatriz Sisi. La emperatriz Sisi, que nos ha pasado a la historia por esas películas que me imagino que en México se han visto de Romy Schneider, ¿no? Donde todo era bonito, Sisi era feliz, había pajaritos y grandes praderas, y ella estaba muy enamorada de Francisco José, el emperador. La vida real de Sisi fue realmente un infierno, porque ella a los 14, 15 años, su madre ya decidió con quién tenía que casarse. En aquella época ellas no podían elegir, los matrimonios eran alianzas políticas. Es decir, si tu madre te decía que te tenías que casar con el emperador Francisco José, fuera feo, jorobado, barbudo y no te gustara nada, no podías decirle nada. Hay una frase maravillosa de la madre de Sisi, de Isabel de Baviera, cuando le dice que se tiene que casar con Francisco José. Ella le dice, soy muy niña, mamá, no le conozco. Y ella le responde, al emperador no se le da calabazas. No hay nada más que discutir. Bien, estas mujeres que yo retrato en mi libro, no las idealizo para nada, porque la mayoría de ellas eran princesas rehenes. Significa que ellas no tenían poder de elección, los matrimonios eran alianzas políticas, como en el caso, por ejemplo, de María Antonieta, que es otro caso bastante curioso, porque María Antonieta, con 12 años, sabe que va a ser reina de Francia, con 12 años. El Delfín, el futuro rey Luis XVI, tiene 15 y ella con 12 sabe que va a ser reina de Francia. Es tan tremendo que ella, cuando va a Versalles y se despide de su familia, sabe que no va a volver a ver a su madre, a sus hermanas, no le dejan llevarse ni siquiera a la corte de Versalles, a su mascota, a su perrito, porque quieren que corte totalmente con el pasado. Estas princesas, que en su mayoría son extranjeras, hay princesas alemanas, en este caso era austriaca, cuando ella llega a la corte de Versalles no son bien recibidas porque son princesas extranjeras, consideran que son espías y normalmente la vida en palacio va a ser para ellas un infierno. Pero esto tampoco lo cuentan los libros de historia.
Yo creo que es muy importante investigar. Ahora cada vez hay un movimiento de literatura escrita por mujeres donde se están recogiendo todos estas nuevas miradas, y lo único que creo que vale la pena es, repito, mirar el papel de la mujer y sobre todo valorarlo y recuperarlo. Ahora, si me lo permitís, os quiero simplemente hablar muy brevemente de mi último libro. Mi último libro, la protagonista también es una mujer de armas tomar. Es una expresión, aquí se utiliza, secretario, esto de armas tomar. Bien. Una mujer, dame un poco de agua, esposo mío, que es muy importante tener un esposo. No, un esposo no solo para que te dé agua, para que te dé otras cosas. Muchas gracias, aunque no seas mi esposo. Discúlpenme que he hecho este paréntesis del esposo, pero tengo que decir dos cosas de mi esposo. Sin mi esposo, cariño, no llores porque es así, sin mi esposo yo creo que no hubiera hecho tampoco realidad mis sueños. Qué importante es el apoyo de tu pareja y también hay que reconocerlo. Yo no hubiera llegado a ser escritora sin las horas que él se llevó al niño, tengo un hijo de 17 años, al cine, sin las horas que él estuvo cuidando de Alejandro, porque mamá estaba sentada frente al ordenador escribiendo. Para que entendáis por qué me gustan este tipo de personajes tan rebeldes, os voy a confesar un pequeño secreto, porque hay poca gente. Este señor y yo nos casamos en Chiapas hace ahora 20 años. Llevo a Chiapas en mi corazón y siento muchísimo lo que ha ocurrido con este terrible terremoto, porque durante una época, como ha recordado Marta, yo recorrí América Latina con mi cámara de fotos y cuando llegué a México, que he recorrido mucho de México, me quedé fascinada con los textiles mayas. Durante 10 años de mi vida, de forma intermitente, he viajado por infinidad de comunidades indígenas fotografiando los textiles. En un momento dado, cuando pude, llegué a Chiapas, donde están los textiles más hermosos y con permiso de otros estados. Y, sobre todo, algunos de los vestidos más especiales o huipiles más especiales. Me habían hablado de Zinacantán y me habían dicho tienes que ir a Zinacantán a fotografiar el huipil de boda ceremonial, que es un huipil precioso que tiene alrededor una decoración de plumas de gallina. Yo fui a Zinacantán, fotografié el huipil y vi la iglesia de Zinacantán. Y entonces se me ocurrió decir, por eso que hay que tener cuidado con lo que uno dice en voz alta. Dije, yo no tenía entonces novio, dije, si algún día me caso, será en Zinacantán. Y al año siguiente estaba casándome con este señor en Zinacantán. Esto significa que mejor no digamos muchas cosas en voz alta. ¿Cómo fue mi boda maya? Eso es muy interesante, porque, claro, una cosa es que te cases en Zinacantán y otra es que te cases como tú quieres en Zinacantán. No. Yo llevaba, a todo esto os imagináis a mi madre horrorizada. Mi madre vivía en Barcelona y yo en Madrid. Yo era una especie de oveja negra, no me había casado y tal, y no había tenido novios oficiales. Y un día llamo por teléfono a mi madre y le digo, mamá, me caso. Y mi madre feliz. Voy a la gran boda, la iglesia, los invitados, y le digo, mamá, me caso en Chiapas. Y me dice, ¿qué? Digo, sí, en Chiapas, porque he encontrado un hombre encantador que está dispuesto a venir a Chiapas. Me colgó el teléfono. Durante una semana mi madre no me habló. Luego mi hermana me llamó y me dijo, haz las paces con mamá, porque ha estado toda la semana llorando. Bien, ¿por qué? Porque yo no podía invitar a mi madre y a mi padre a Zinacantán porque no teníamos la seguridad de que nos casaran y no íbamos a estar todos esperando en San Cristóbal de las Casas a que nos casaran. Así que al final
sí que nos casaron. Fue una boda maravillosa, donde yo la primera parte pude lucir el vestidito mono blanco de encaje que yo me había comprado, pero en la segunda parte fueron los cofrades de la iglesia los que decidieron que yo tenía que vestirme a la usanza tradicional. Entonces, imaginaros que invitamos a la boda a todo el pueblo de Cinacantán, todos con cervezas, empanadas, una mesa larga en medio de la plaza. Y de repente, y eso, por eso os digo que mi corazón está con Cinacantán, se me acerca una tejedora veo que es como una especie de rebozo envuelto, muy bien envuelto, me dice, esto es para usted de parte de las tejedoras que yo había conocido el año anterior. ¿Y qué os pensáis que era? El traje de boda que yo había fotografiado, antiguo, de Cinacantán, que es una joya y que fue el regalo de boda de estas mujeres. ¿Cómo no puedo yo estar enamorada de Chiapas? Bien. Había un problema, es que yo mido 1,80. Entonces, ¿os imagináis las risas? Las risas, porque, claro, ellas son chaparritas. A mí el huipil ceremonial me llegaba por aquí. Las plumas de gallina era por aquí. Bien, entonces me dijeron que me tenía que poner el vestido y la túnica para bailar la segunda parte de la ceremonia. Yo me puse este huipil ceremonial con las plumas y estuvimos bailando mi marido y yo 1 hora y media, ¿no?, al ritmo de las marimbas, pero sin ningún problema. Y lo que os estoy contando es que la relación que yo tengo con México parte de ahí, es decir, yo he estado muchos años viajando con México. Bueno, esto ha sido un impasse que os he contado porque me hago mayor y cuento intimidades que no sé si debería contar. La cuestión es que, cariño, te casaste con una rebelde, espero que te lo hayas pasado bien. ¿A que sí? Ha estado animado, ¿no? Bien. Y la importancia de tener un hombre al lado que, en lugar de decirte no viajes, no hagas esto, no salgas de casa, lo que te dice es sal, aprende, vive, enriquécete. Hay que arrimarse a hombres positivos que lo que te dicen es vete, haz realidad tus sueños. Y los que te dicen que no salgas de casa, de verdad, déjenlos ustedes en casa. Hay que apoyar a que las mujeres hagan lo que ellas quieren hacer y no cortar las alas. Cuando se cortan las alas no funciona y además al final el matrimonio es un desastre, ¿no? O sea, que hay que encontrar un buen compañero. Sé que no es fácil, que el mercado está fatal. En España también. Todas mis amigas, tengo varias solteras que me dicen esto es un desastre. Bueno, pero hay milagros. Mírale, hay milagros. Se puede encontrar. Bueno, y todo esto os lo cuento con un poco de humor para ya deciros que, siendo yo como soy, ¿cómo no me voy a sentir identificada con la señora que estáis viendo en esta fotografía? Esta señora a mí me ha cambiado un poco la vida. Es la protagonista de mi último libro, se llama Lola Montes. ¿Por qué me ha fascinado esta señora? Esta señora no pasa el... ¿Pasa? Hago así solamente o es magia y hago así. Ah, mira. Vale, o sea que tengo que mirar a dónde para cambiar. O sale así directamente. Bueno, no importa. Iré viendo porque veo que hay un punto donde cambias. Marta, ayúdame, ¿dónde se cambia? ¿O hay algún técnico para una mujer que no sabe de técnica? Bueno. Ah, mira, ahora va saltando. Aquí, vale, muy bien. Bueno, va muy rápido, va muy raro todo, no importa. Uy, ya. Bueno, os voy a contar lo siguiente. Hace unos años yo oí hablar de una tal Lola Montes.
La historia es la siguiente. Lola Montes es una aventurera, una bailarina y una cortesana del siglo XIX que, curiosamente, no se llamaba Lola Montes, de española no tenía un pelo y su verdadero nombre era Elizabeth Rosana Gilbert. La gracia y lo que me atrajo a mí del personaje es que fue una mujer que en el siglo XIX se creó un personaje de ficción para poder hacer realidad sus sueños y triunfar en los escenarios. Es decir, ella, no os voy a contar toda la historia porque es muy larga y veo que, no sé si os lo voy a... si miro hacia allí, ¿te refieres? A ver, si miro hacia allí, no, bueno, estáis viendo unas imágenes, esto es la India, mira, voy a ver si retrocedo y soy capaz de cambiar. Ahora sí. Esta es Lola Montes, su verdadero nombre, Elizabeth Gilbert. Ella nace en Irlanda, como os he dicho, y muy pequeñita, con 2 años, su familia se la lleva a la India. Ella vive en la India, su padre es un militar, es un oficial del ejército británico y su madre una sombrerera de Cork, y la niña con 2 años llega a la India colonial. Lo curioso de la historia es que hay una infancia ya trágica que conformará el carácter de Elizabeth, la vamos a llamar primero Elizabeth, porque muere al llegar a la India, al llegar a Calcuta, muere su padre, víctima de las fiebres, y Lola, la futura Lola, se queda huérfana, y entonces su madre se casa con un superior del esposo, y como la pequeña Elizabeth se convierte en un estorbo para la madre, que ya pertenece a la alta sociedad británica, lo que hace es mandar a esta niña de 2 años a un internado en Inglaterra, en Bath, donde durante 11 años la madre no la va a visitar. Bien, cuando la madre va a visitar ya a su hija, que ha cumplido los 16, estos son algunas imágenes de la India que ella conoció, cuando su madre finalmente va a Bath para conocerla, se da cuenta que se ha convertido en una señorita muy hermosa, muy rebelde, y lo que la madre pretende es casarla con un señor que es una autoridad en la India, mayor, que le dobla la edad. Lola entonces lo que hace es huir y lo que hace es contraer matrimonio con un hombre que es un oficial británico que se llama Thomas James. Bien, este matrimonio es un fracaso porque él es un hombre alcohólico que la maltrata. Ella huye de la India y entonces nos encontramos con una Elizabeth Gilbert que tiene 20 años y que es una mujer divorciada en aquella sociedad victoriana, donde una mujer divorciada era una mujer marcada y una mujer que no tenía ningún futuro. Elizabeth tiene 20 años, es muy hermosa, pero no tiene dinero, y entonces lo que decide es inventarse un personaje, y aquí lo tenéis. Ella es una mujer morena, muy atractiva, tiene una melena larga, unas cejas arqueadas, ojos azules, todo el mundo se piensa que es española. Entonces ella lo que decide es cambiarse el nombre y adquiere la personalidad de Lola Montes, exótica bailarina andaluza. La gracia y la ironía de todo esto es que baila fatal flamenco, no habla apenas español y sin embargo todo el mundo se cree que es española. Hay una historia curiosa también. Ella llega a París. Es verdad que con su belleza consigue tener una larga lista de amantes, reyes, emperadores. Tiene una relación con Franz Liszt, que era un músico muy célebre y un conquistador de mujeres. Y es una anécdota divertida porque era una mujer de carácter tan tremendo que Franz Liszt, de madrugada, había pasado la noche con ella en un hotel y de madrugada decidió cerrarla con llave, y entonces se acercó al dueño del hotel y le dio un dinero
Y el señor le dijo, pero señor Leeds, si ya nos conocemos, ¿para qué me da dinero? Y dijo, le doy un dinero porque cuando Madame Montes se despierte y vea que yo la he dejado sola en la habitación, va a destrozar todo el mobiliario y así yo lo que hago ya es pagarle los desperfectos. Este era el talante de la señora Lola Montes, que ya ha dejado su pasado detrás de Elizabeth Gilbert. Lo interesante del personaje es que ella triunfará en todos los escenarios europeos con este personaje, que ya os digo que es ficción, que es el de Lola Montes. Y mirar aquí, ella, hombre, las castañuelas debería tocar castañuelas, pero vamos, poco más. Entonces, ¿por qué pasa la historia Lola Montes? Esta mañana me preguntaba un periodista, si Lola Montes hubiera sido solamente una cortesana, ¿usted hubiera escrito sobre ella? Y yo le he contestado no. ¿Por qué? Porque ya hay muchos libros escritos sobre cortesanas. Tenemos muchos libros de Madame de Pompadour, de Madame de Maintenon, pero es que Lola Montes fue más que una cortesana. Ella, cuando llega a Múnich, y por eso pasa la historia, estamos hablando de 1846. En su desfachatez, ella pretende actuar en el Teatro de la Corte de Múnich como bailarina española. El director del Teatro de la Corte le dice que es usted una desconocida y tenemos noticias de que no baila usted muy bien. Ella dice que quiere ver al rey porque quiere actuar en el Teatro de la Corte. Y entonces, pobre rey de Baviera. Luis I de Baviera tenía 60 años, ella 24, era un rey poeta, era un hombre ilustrado, se queda literalmente enamorado de Lola Montes. Obviamente no sabe que es irlandesa, sigue pensando que es una bailarina española. Durante 2 años, Lola será la amante oficial del rey Luis I de Baviera, y si es conocida y está en los libros, es porque finalmente el rey se verá obligado a abdicar tras el estallido de la Revolución del 48 por amor a Lola Montes, que es cierto que él se enamoró totalmente de ella. Pero a mí lo que me interesa es esta mujer que durante 2 años lo ha tenido todo, que no ha querido limitarse al papel de amante, sino que ha querido interferir en los asuntos de Estado, porque Lola, claro, Lola le regalaba joyas, le regaló una palaciega mansión, pero ella empezó a interferir. Ella era una mujer con ideas políticas, quería ir a las reuniones de gobierno, un escándalo. Lo que ocurrió fue que la gente realmente se echó a la calle y ella tuvo que salir por piernas de Múnich. Pero a mí lo que me encanta es esa Lola Montes que en 1848, sin dinero y sola, divorciada, decide reinventarse y nos la encontramos en Estados Unidos, y donde ella llega a Nueva York en 1850, dispuesta a triunfar en Broadway. Se convierte en empresaria teatral, llega a representar con muchísimo éxito una obra que ya tenía desfachatez. Ella representaba en Broadway la obra Lola Montes en Baviera. Es decir, ella se representaba a sí misma sobre los escenarios. Cuando fue el empresario a contratar la obra, preguntó, ¿quién va a hacer de Lola Montes? Y ella contestó, yo misma. Entonces, fue una de las actrices más conocidas y famosas en los Estados Unidos en aquella época por su papel de Lola Montes en esta representación. Consiguió el caché más alto que se ha pagado nunca a una actriz dramática. Y si sumamos a esto que cuando ya se hace mayor y ya no llena los teatros, ella se inventa siempre algún espectáculo para atraer. Ella se inventa en un momento dado la famosa danza de la araña, que no saben ustedes lo que era. Lo que era una araña que ella simulaba que se le caía por el interior del cuerpo y ella bailaba a ritmo de bolero buscándose la araña para deleite de los caballeros. Ganó muchísimo dinero con su danza de la araña, pero mira si era lista, que cuando vio que ya los hombres en Nueva York ya no iban a su espectáculo, se hizo
los pueblos mineros del lejano oeste con la danza de la araña. Los mineros se enloquecieron con ella. Pero ¿por qué una mujer que había actuado en los mejores escenarios del mundo, que había conocido palacios, acaba actuando en unos teatritos que son unas casetas miserables para unos rudos mineros? Ah, buena pregunta. Porque los mineros pagaban con pepitas de oro. Más de una actriz extranjera, es que yo cuando investigaba me preguntaba, ¿pero por qué artistas conocidas inglesas, francesas, actuaban para los mineros en lugares un poco tan duros? Y porque hubo un caso muy sonado de una bailarina muy atractiva, que me parece que era húngara, que llegó a uno de estos poblados mineros en Sacramento y un minero le lanzó una pepita de este tamaño. Y entonces ella agarró la pepita y no volvió a trabajar en su vida. Es decir, ganó una fortuna. Esto significa que Lola era lista y sabía dónde tenía que estar y no le importó la humillación porque ella lo que quería era salir adelante. Si a esto le sumamos que cuando ya ha perdido belleza y ya no puede subirse a un escenario, la vemos como conferenciante y se reinventa como conferenciante. No saben ustedes las conferencias que ella daba en Estados Unidos. Llega a ganar más dinero que Charles Dickens. ¿Y de qué temas hablaba? Del amor, de la galantería, las armas de seducción de la mujer y de las heroínas de la historia. Y tenía tal cara dura que cuando daba la charla Heroínas de la Historia, que era la que más éxito tenía, ella se ponía al lado de Catalina la Grande o de Cleopatra. Entonces, ella empezaba la charla hablando de grandes heroínas como Catalina y hablaba de Lola Montes de sí misma, ¿no? Era tremenda, pero ganó una fortuna y también triunfa como conferenciante. Y finalmente, en 1858, como ya se había convertido en una conferenciante de tanto éxito, un editor la anima a escribir un libro. ¿Y saben ustedes qué ocurre? Ocurre que en 1858 ella publica un librito que se llama Las artes de la belleza o consejos de tocador de Lola Montes. Vende en 1858 70.000 ejemplares, que yo no sé, Sandra, el cálculo que podríamos hacer era una barbaridad. Un bestseller internacional, vuelve a triunfar. ¿Sabéis qué consejos daba a las mujeres? Les decía, aparte de los consejos caseros, que llevaran una dieta equilibrada, que hicieran ejercicio y sobre todo que fueran ellas mismas y que no le dieran tanta importancia a la belleza, porque finalmente la belleza estaba en el interior. Lola, toda la vida los hombres habían ido por su belleza y acaba escribiendo un manual donde lo que reconoce y lo que anima es que las mujeres trabajen desde dentro, porque finalmente la belleza es efímera. Pero estamos hablando en 1858, que este libro se publica ahora y te crees que lo ha escrito una escritora actual, ¿no? Bien, por todos estos motivos, y no voy a desvelar el final, me enamoré de Lola Montes. Es cierto que hay momentos del libro en que la llegas a odiar, fue una manipuladora, trató mal a los hombres, es verdad que tuvo una infancia marcada por la soledad, pero yo lo que nunca hago es juzgar a mis personajes. Lo que hago es intentar entender el por qué esta mujer, en aquel siglo XIX tan complicado para las mujeres, tuvo finalmente que inventarse una identidad como la de bailarina exótica para poder hacer realidad sus sueños. Y finalmente he llegado a la conclusión de que, al igual que Mata Hari, porque Mata Hari también se inventa, Mata Hari era holandesa, el papel de Mata Hari, es porque eran mujeres que no encajaban en aquella sociedad, que eran adelantadas en pensamiento, eran muy modernas y solo a través de una falsa identidad podían realizar sus sueños y hacer lo que ellas quisieron. Y como final diré
que es verdad que Lola Montes no fue feminista, de hecho nunca ella manifestó ninguna simpatía ni antipatía a los movimientos feministas, pero sí que puedo decir que creo que Lola Montes, con su ejemplo de mujer emprendedora y sobre todo de renacer siempre y constantemente y salir adelante, demostró a las mujeres de su tiempo que siendo una mujer independiente, si realmente tenías pasión y trabajabas, podías conseguir lo que quisieras. Y yo me quedo con este lema en la vida de Lola Montes, aunque tuvo para conseguir llegar a este destino que vivir episodios como los de ser amante del rey Luis, que no creo que sea el episodio del que ella se sintiera más, de alguna manera, orgullosa, ¿no? No os desvelo el final del libro, porque Lola murió joven, muere con 40 años, pero creo que cuando el lector llega al final del libro, empieza a entender a esta mujer y de alguna manera pues le agarra cariño, ¿no? Bueno, pues para finalizar, porque creo que llevo 6 horas hablando, solo volver un poco con lo que estábamos hablando al principio, 2 cosas que a mí me parecen fundamentales, que es, hay que seguir apostando porque en los libros de texto estén mujeres. Vosotras que sois maestras tenéis la herramienta para hablar de las mujeres en las clases y si no están en los libros de texto, mencionarlas, hablar de ellas. Mi hijo de 17 años, cuando estudiaba bachillerato, un día que estaba merendando con él, me dice, mamá, tú no haces otra cosa que investigar sobre mujeres, ¿dónde están? Y me enseña su libro. Estaba Madame Curie y otras 2. Y yo le dije, por eso hay que seguir luchando, para que las mujeres estén en los libros y sobre todo recuperar las historias de mujeres que han sido adelantadas a su época y que en definitiva nos han abierto el camino a nosotras. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Cristina nos ha concedido, sí, tenemos 3 participaciones. Ella va ahorita a tomar un vuelo, pero nos concede 3 participaciones. ¿Alguien que desee participar? Hacer uso de la palabra. A ver, por favor. Desgraciadamente, nuestra cultura aquí en México, en América, sigue siendo todavía muy tradicional en muchísimos aspectos. Tenemos todos los días 7 mujeres que están desaparecidas, 2.550 aproximadamente fallecidas al mes. ¿Por qué? Porque se nos ha vendido un estereotipo de mujer descrita por hombres. Me llamaba mucho la atención cuando usted comentaba, es que no existe una literatura ni femenina ni masculina, y es bien cierto. Sin embargo, las intenciones de la literatura están, ¿no? Y desde el origen de los tiempos esa literatura ha sido comandada por los hombres. Nos venden una literatura de una mujer estereotipada, ¿no? Una Madame Bovary, ¿no? Ay, se me fue el nombre de esta protagonista de Tolstoy, ¿no? Sin embargo, que tienen que ser sufrida, que tiene que ser abnegada, que tiene que ser pasiva ante el hombre y sufrir ante ese estereotipo y ante las sociedades, ¿no? Y ante el dolor y el sufrimiento de la pérdida del amor romántico de ese ser, pues terminar con un fin fatálico. Y sin embargo, vienen ahora todas estas historias de mujeres reales que no son ficción, que no son creación de un hombre que viene a suprimir, ¿no? Una lucha femenina, sino que son mujeres reales de carne y hueso, son historias que han existido y que digo, hoy en día la mujer actual de esta sociedad mexicana y del mundo debería y está empoderándose, pero no debería de empoderándose a través de esas historias de ficción, ¿no? A través de la mirada de un hombre, sino qué fascinante y de verdad me siento hoy engalanada de presenciar todas estas historias de vida de mujeres auténticas de carne y hueso, ¿no? Que de una u otra forma tienen que empezar un camino hacia un cambio radical en ideologías. Sabemos que allá en España
hay también todavía muchísima brecha que superar también en esta situación ideológica del maltrato, y aquí en México estamos también tratando de abolir este tipo de situación, y qué mejor con este tipo de literatura, de mujeres reales, ¿no?, de carne y hueso, que nos pueden enseñar a conquistar precisamente esos miedos y salir adelante, porque la mujer de hoy no es que no pueda, no es que sea empoderada, no es que sea una mujer común. Cada una de las mujeres tienen una historia y una vida, ¿no? Cada una de las mujeres son merecedoras de que se escriban sus historias, pero qué bueno que esas historias las escriba cada una de esas mujeres en su vida, ¿no? Y muestra de eso es ese ejemplo con toda esta obra de mujeres reales, de carne y hueso. Muchísimas gracias. Hoy comparto la opinión de la compañera que me antecedió y rescato de ella la condición en que menciona de sentirnos engalagonadas, emocionadas, de presenciar a usted como una persona de éxito, siendo mujer, siendo extranjera, ¿cómo lo puedo decir? Soy del estado de Guerrero, soy una historia de ser foránea, llegar, presenciar el éxito, comer de él. Me emociona tenerla de frente. Gracias. Y sobre todo que acrecenta nuestro espíritu literario a conocer cada una de las palabras que, como usted bien lo plasma en cada una de sus obras. Maestro Rigoberto Morató. Me encanta que me llames Morató. Porque en España me llaman la Morató. Debe ser que soy un poco terremoto. Por ahí va. Muchas gracias por la oportunidad que nos ha brindado de escucharle. Maestro, aunque estamos lejos, Chalco presente y aquí seguiremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Yo también estoy muy agradecida por tener personas así, que sea un espacio abierto para, sobre todo para todas las mujeres, sin ofender a mis compañeros, pero hemos tenido siglos y siglos de estar calladas, oprimidas. Sin embargo, esto del empoderamiento femenino parece como una moda. Sin embargo, yo considero que hemos hecho historia desde México, bueno, desde la conquista, desde mucho antes, esa cosmovisión de que una mujer que moría en parto era una mujer guerrera. Tremendo. Porque estabas teniendo una lucha entre la vida y la muerte por dar una vida a luz. Entonces yo quiero agradecerle. Aquí en México también tenemos mucha literatura mal llamada femenina. Tenemos a Elena Poniatowska con Las 7 cabritas, que son 7 mujeres míticas en mi caso. Tenemos a Frida Kahlo, tenemos a Nelly Campobello, la esposa de Octavio Paz, y que siempre habían tenido como, es la esposa de, es la esposa del pintor, la esposa del escritor, nunca habían tenido una identidad, hasta que alguien les puso nombre. Entonces, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que rompió estándares, que fue nombrada la 10ª musa por algo, porque se midió a la altura de Lope de Vega, de Calderón de la Barca en literatura. Entonces yo le agradezco mucho, estoy muy agradecida también con el maestro Cervantes, porque siento que nosotras las mujeres no merecemos ser diferentes, no por el hecho de ser mujer nos merecemos un lugar, por supuesto que no. Pero todo es equidad, cada quien lo que le pertenece. Muchas gracias y arriba las mujeres, por supuesto. Adelante, Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias, tienes toda la razón, vivan las mujeres, y yo creo que lo que hay que seguir, insisto, es investigando y hacer una labor. A mí me llaman, en España, dicen, eres una rastreadora de vidas femeninas, ¿sí? Sí, sí. Rastrear, descubrir, investigar y poner a las mujeres en el lugar que corresponde. Y insisto, en los libros de texto tienen que estar las mujeres, porque si no, nuestros hijos, como mi hijo, reciben una educación totalmente masculina, donde ya no hay referentes femeninos.
Mi hijo estos referentes los ha tenido en casa porque mamá es feminista y mamá, mientras merienda a mi hijo, qué paciencia ha tenido, yo le he estado hablando de viajeras, de mujeres, de exploradoras, de científicas. Si no, mi hijo tendría otra mentalidad. Es fundamental y está en vuestra mano porque sois vosotras también las maestras. Y también hay que hacer el trabajo en casa, porque se educa en casa también. Vuestra labor no es la que tienen que hacer los papás y las mamás, que a veces recae en vosotras. Pero es fundamental hablar de mujeres en la escuela y desde pequeñitos y entender que efectivamente un niño y una niña, ni azul ni rosa, que ya no hay colores. Muchas gracias.